Hola a todos, ¿qué tal amigos? Hoy os vamos a hablar de la Sony HX90, una cámara compacta con 30 aumentos, visor electrónico y un sensor CMOS Exmor-R de 18 megapíxeles muy interesante. Esto es Urban Tecno y yo soy Rubén Ulloa. Para aquellos que ya conocéis un poco el trabajo de Sony a nivel de diseño de estos últimos años, sobre todo con los últimos modelos de la RX100, esta HX90 es una continuidad de estas. Una cámara muy compacta, muy pequeñita, y lo cierto es que es una grata sorpresa poder decir que tiene 30 aumentos. Muy cómoda de usar, la puedes llevar en el bolsillo de una camisa o de una chaqueta sin ningún tipo de problemas, algo que hasta hace un par de años parecía un poco extraño poder decir que tenías 30 aumentos en un tamaño compacto. A nivel de diseño hay una serie de puntos que me gustaría comentar. El primero, yo creo que fundamental, es el visor electrónico, algo que no es muy habitual en esta gama de compactas. Poco a poco empiezan a incorporarlo más fabricantes, aquí Sony lo hace, y lo cierto es que realmente le sienta muy bien para aquellos usuarios medios que tienen una reflex y que a lo mejor buscan una cámara compacta con mucho zoom para unas situaciones de viaje concretas. En ese sentido es cómodo de usar, tiene un sensor de presencia que funciona bastante bien y en líneas generales me ha dado unas sensaciones y un rendimiento muy bueno. Yo que era reacio a este tipo de visores, viendo el trabajo que ha hecho Sony en esta HX90, lo cierto es que tengo que dar un pequeño paso atrás y admitir que poco a poco estos visores se están empezando a acercar a calidades suficientes como para poder utilizarlos en nuestro día a día sin mucho problema. El siguiente punto importante a nivel de diseño es el dial. Lo cierto es que es un dial muy parecido al que tienen los objetivos de las cámaras reflex, que nos permitirá modificar una serie de ajustes o funciones según el modo fotográfico o el tipo de enfoque en el que estemos. En los modos manuales, en los modos de prioridad de apertura o en el enfoque manual, simplemente girándolo podremos seleccionar lo que nosotros queramos o una serie de funciones que ya están predefinidas. En los modos manuales es la apertura del diafragma, en el enfoque manual pues simplemente eso, la distancia de enfoque. Lo cierto es que es muy cómodo, es muy directo y lo mismo, la transición de usuarios de reflex, a lo mejor no reflex ahora digital, pero de reflex de hace unos años, a una cámara compacta que realmente le sirva para muchas situaciones, va a ser más sencillo por estos añadidos. El último apartado en el diseño es un pequeño grip. Quizás el grip es ese pequeño resalte que tenemos en uno de los laterales de la cámara para poner los dedos, algo que lo hace un poquito más cómoda que otras cámaras, y lo cierto es que, por ejemplo, es el primer factor de diseño a simple vista. También está el visor con otro modelo de Sony, el WX500, que es muy parecido, tampoco tiene dial. Son los tres puntos que la diferencian de la WX500, que en principio es el modelo inferior a esta HX90. Si hablamos de las características fotográficas fundamentales, encontramos dos apartados que realmente llaman mucho la atención. El primero, los 30 aumentos en una cámara así de pequeña, y el segundo, el estabilizador óptico de imagen. El estabilizador óptico de imagen es un dispositivo que se monta dentro de la cámara que compensa el movimiento de nuestro pulso durante las fotografías y los vídeos. Muy habitual que la mayor parte de usuarios ya sepan qué es esto, porque ahora incluso hasta los smartphones lo montan, pero quizás es algo que muchas veces no suena mucho y me gustaría explicarlo. ¿Qué permite el estabilizador óptico de imagen? El estabilizador óptico de imagen permite que las fotografías no salgan movidas con la misma velocidad de obturación que si no lo tuviera. ¿Qué implica esto? Que podemos tener más tiempo el obturador abierto con la mayor consiguiente entrada de luz sin que la foto salga movida. De hecho, eso es el primer punto. Y el segundo, cuando hablamos del zoom, evita la trepidación. La trepidación es lo mismo, una foto movida pero en vertical. Es el movimiento de caída de la mano a la hora de hacer la fotografía. Cuanto más zoom hagas, como la distancia geométrica al objeto es mayor, un menor movimiento de mano en ese tiempo se notaría más, porque el objeto al que le estás haciendo la fotografía es mayor. En este sentido lo podemos compensar con el estabilizador óptico de imagen y realmente nos permite hacer fotografías con velocidades de obturación más lentas, está más tiempo abierto el diafragma y entra más luz, con lo cual compensamos un poco el talón de Aquiles de la mayor parte de las compactas, que es la luminosidad tanto del sensor como de la lente. Si hablamos puramente del rendimiento fotográfico estricto, hablando de control de ruido en ISOs altos, nitidez, rango dinámico o profundidad de color, el primero es el ISO. Muy habitual que en este tipo de cámaras los dos últimos ISOs sean inservibles. En este caso hasta 1600 Sony lo hace más o menos bien, el máximo que tenemos es 3200.
pero aún así ya en 1600 y en 3200 el filtro que pasa Sony para eliminar el ruido se nota, y lo cierto es que se nota bastante. No queda horrible, pero también depende de la fotografía. En algunas fotografías el empastado, lo cierto es que nos elimina muchísima nitidez y nos hace que algunas fotografías no sean utilizables. Rango dinámico, profundidad de color y nitidez, más o menos podemos notar como 3 o 4 peldaños. 80 ISO, que es el mínimo, 100 y 200 sería el primer peldaño, donde notamos más nitidez en sombras, más calidad de detalles y a lo mejor en algunos factores, en algunas paredes, notamos menos saltos de graduación de color. Posteriormente tenemos desde esos 200 hasta los 800, un rendimiento más que aceptable, y el último en el 1600 y 200 y 3200, perdón, donde la cámara más flojea, aunque tampoco es realmente grave el rendimiento que nos ofrece, sobre todo en 1600. Llegado a este momento siempre queda la pregunta de ¿vale la pena los 400 € que cuesta esta Sony HX90? Por el lado negativo encontramos pocos defectos. El primero es que Sony no permite la grabación en formato RAW de las imágenes, lo cual sí que es algo extraño en una gama de una compacta media alta y además con 400 €. Por el lado positivo tenemos un buen visor electrónico, tenemos un dial bastante cómodo, un diseño de 30 aumentos bastante compacto y un buen estabilizador de imagen. Lo cierto es que si buscas todos estos pequeños detalles que al final hacen una experiencia global positiva, esta Sony HX90 puede ser una de las mejores opciones que tienes en el mercado, junto con alguna de otros fabricantes, como por ejemplo puede ser Panasonic con la TZ70 o la 80 cuando salga al mercado. También veremos el precio, que eso va a influir bastante a la hora de decantarse por una o por otra. Hasta aquí el análisis de esta Sony HX90, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y hasta el próximo vídeo.